es una presentación del Centro Evangelístico Palabra de Vida con el pastor Víctor Barajas. Que nos has permitido estar en tu presencia, en adoración, en alabanza. Te damos a ti toda la adoración, Señor. Queremos sentarnos a la mesa a escuchar el consejo de tu palabra, que nos enseñes, que nos muestres, que nos guíes, que nos ayudes, porque tu palabra siempre nos da la dirección que tú quieres llevarnos, que quiere darnos, que quiere renovarnos y hablarnos conforme sea tu voluntad, Señor, para nuestras vidas, porque tu voluntad es lo mejor para cada uno de nosotros, Señor. Te pedimos, Dios mío, Señor, que seas ayudándonos, tratando en cada una de nuestras áreas, fortaleciéndonos, trayendo paz, trayendo sanidad, trayendo renovación, Señor, trayendo edificación, porque tu palabra nos fortalece, nos edifica, nos exhorta y nos ayuda a seguir adelante. Gracias, mi Señor Jesús, te damos en esta noche. Habla a cada uno de tus hijos, a cada uno de tu pueblo en esta noche. Amén y amén. Gloria al Señor. Pueden sentarse, mis hermanos, bendiciendo el nombre de nuestro Dios, alabando el nombre de nuestro precioso Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Bendito es el Señor. Sean todos bienvenidos, mis hermanos, a la casa del Señor. También damos la bienvenida a los hermanos y amigos que nos ven a través de este canal de internet. Una bendición grande. Que el Señor les continúe bendiciendo en esta noche y en esta semana que va transcurriendo. Vamos a estar abriendo la palabra del Señor en el libro de Jonás, libro que escribió el profeta Jonás. Gloria al Señor. Capítulo 1, Jonás, capítulo 1. Vamos a estar compartiendo la palabra del Señor. Leo para cada uno de ustedes, en el nombre del Padre, del Hijo y con la bendición del Espíritu Santo. Amén, gloria al Señor. Vamos a estar compartiendo y vamos a estar estudiando hoy sobre el profeta Jonás, la palabra, el libro de Jonás. Vamos a ver el Señor que nos quiere enseñar, cómo nos va edificando y hablando a través de su palabra. Dice, el Señor le dijo, el Señor le dio el siguiente mensaje a Jonás, hijo de Amitai: levántate, ve a la gran ciudad de Nínive, pronuncia mi juicio contra ella, porque he visto lo perverso que es su gente. Entonces Jonás se levantó y se fue en dirección contraria para huir del Señor. Descendió al puerto de Jope, donde encontró un barco que partía para Tarsis. Pagó su pasaje, subió a bordo y se embarcó rumbo a Tarsis con la esperanza de escapar del Señor. Estamos hablando del profeta Jonás. El Señor le dio una orden y él se fue al otro extremo, hacia donde el Señor quería que él fuera. Dice, ahora bien, el Señor mandó un poderoso viento sobre el mar, el cual desató una violenta tempestad que amenazaba con despedazar el barco. Temiendo por sus vidas, los desesperados marineros pedían ayuda a sus dioses y lanzaban la carga por la borda para aligerar el barco. Todo esto sucedía mientras Jonás dormía profundamente en la bodega del barco. Así que el capitán bajó a buscarlo. ¿Cómo puedes dormir en medio de esta situación? Le gritó, levántate y ora a tu Dios. Quizás nos preste atención y nos perdone la vida. Entonces la tripulación echó suertes para ver quién había ofendido a los dioses y causado tan terrible tempestad. Cuando lo hicieron, la suerte señaló a Jonás como el culpable. Así que los marineros le reclamaron, ¿por qué nos has venido esta espantosa tormenta? ¿Quién eres? ¿En qué trabajas? ¿De qué país eres? ¿Cuál es tu nacionalidad? Soy hebreo, contestó Jonás, y temo al Señor, Dios del cielo,
que hizo el mar y la tierra. Los marineros se aterraron al escuchar esto, porque Jonás ya les había contado que huía del Señor. ¡Ay, por qué lo hiciste!, gimieron. Como la tormenta seguía empeorando, le preguntaron: ¿qué debemos hacer contigo para detener esta tempestad? Echadme al mar, contestó Jonás, y volverá la calma. Yo sé que soy el único culpable de esta terrible tormenta. Sin embargo, los marineros remaron con más fuerza para llevar al barco a tierra, pero la tempestad era tan violenta que no lo lograron. Entonces clamaron al Señor, Dios de Jonás. Oh Señor, le rogaron: no nos dejes morir por el pecado de este hombre y no nos hagas responsable de la muerte. Oh Señor, has enviado esta tormenta sobre él y solo tú sabes por qué. Entonces los marineros tomaron a Jonás y lo lanzaron al mar, embravecido, y al instante se detuvo la tempestad. Los marineros quedaron asombrados por el gran poder del Señor, le ofrecieron sacrificio y prometieron servirle. Gloria al Señor. Dice el 17: entre tanto el Señor había provisto que un gran pez se tragara a Jonás, y Jonás estuvo dentro del pez durante 3 días y 3 noches. Gloria al Señor. Yo quisiera que un hermano o una hermana leyera el capítulo 2, o lo leyera acá, o lo leyera ahí desde su Biblia, y vamos a estar compartiendo y vamos a estar revisando y leyendo cada una de estas porciones del libro de Jonás. Entonces Jonás oró al Señor su Dios desde el interior del pez y dijo: en mi gran aflicción clamé al Señor y él me respondió. Desde la tierra de los muertos te llamé y tú, Señor, me escuchaste. Me arrojaste a las profundidades del mar y me hundí en el corazón del océano. Las poderosas aguas me envolvieron, tus salvajes y tempestuosas olas me cubrieron. Entonces dije: oh Señor, me has expulsado de tu presencia, aún así volveré a mirar hacia tu santo templo. Me hundí bajo las olas y las aguas se cerraron sobre mí. Las algas se enredaban en mi cabeza. Me hundí hasta las raíces de las montañas. Me quedé preso en la tierra, cuyas puertas se cierran para siempre. Pero tú, oh Señor, mi Dios, me arrebataste de las garras de la muerte. Cuando la vida se me escapaba, recordé al Señor. Elevé mi oración sincera hacia ti en tu santo templo. Los que rinden cultos a dioses falsos le dan la espalda a todas las misericordias de Dios. Pero yo te ofreceré sacrificios con cantos de alabanza y cumpliré todas mis promesas, pues mi salvación viene solo del Señor. Entonces el Señor ordenó al pez escupir a Jonás sobre la playa. Gloria al Señor. El capítulo 2, o sea, el capítulo 2, ya Jonás dentro del pez. Todo el capítulo 2 es una oración. O sea, Jonás estaba dentro del pez orando. Todo el capítulo 2 es una oración y un clamor y una súplica de Jonás. Ahora vamos a leer el 3, un hermano, una hermana que quiera leerlo, el capítulo 3. Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y predica en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad sobremanera grande de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de un día, y pregonaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y pregonaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor de ellos hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla y echó de sí su vestidura y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. E hizo pregonar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo:
hombres y animales, bueyes y ovejas, no busquen cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, y que se cubran de silicio los hombres y los animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino de la rapiña que está en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y arrepentirá Dios, y se apartará del furor de su ira, y no pereceremos? Vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les había de hacer, y no lo hizo. Gloria al Señor. Va a leer el 4, dice, este cambio de planes molestó mucho a Jonás y se enfureció. Entonces le reclamó al Señor, Señor, ¿no te dije antes de salir de casa que tú harías precisamente esto? Por eso huí de Tarsis, sabía que tú eres un Dios misericordioso y compasivo, lento para enojarte y lleno de amor inagotable. Estás dispuesto a perdonar y no destruir a la gente. Quítame la vida ahora, Señor, prefiero estar muerto y no vivo, si lo que yo predije no sucediera. El Señor le respondió, ¿te parece bien enojarte en esto? Entonces Jonás se fue al oriente de la ciudad e hizo una enramada. Luego se sentó bajo la sombra de la enramada mientras esperaba ver lo que le acontecía a la ciudad. Ahora bien el Señor Dios proveyó que una planta frondosa creciera allí y pronto extendió sus anchas hojas sobre la cabeza de Jonás y lo protegió del sol. Esto le trajo alivio y Jonás estuvo muy agradecido por la planta. Pero Dios también proveyó un gusano al amanecer del día siguiente. El gusano se comió el tallo de la planta, de modo que se marchitó. Así que cuando el sol se intensificó, Dios proveyó un viento abrasador del oriente para que soplara sobre Jonás. El sol pegó sobre su cabeza hasta que se sintió tan débil que deseaba morirse y exclamó, es mejor morir que vivir así. Entonces Dios le dijo a Jonás, ¿te parece bien enojarte porque la planta murió? Sí, replicó Jonás, estoy tan enojado que quisiera morirme. Entonces el Señor le respondió, siente lástima por una planta, aunque tú no hiciste nada para que creciera. Creció rápido y murió rápido. Pero Nínive tiene más de 120,000 habitantes que viven en la oscuridad espiritual, sin mencionar todos los animales. ¿No debería yo sentir lástima por esta gran ciudad? Termina diciendo el capítulo 4 del libro de Jonás. Gloria al Señor. Bueno, ya para empezar y estudiar este libro, hemos leído en esta noche el libro de Jonás. Así que ya hoy 28 de agosto, hemos leído el libro de Jonás. Va a decir, o tal vez no tenían sus planes y no había pensado que hoy iba a leer todo un libro de la palabra del Señor. Y vamos a estar mirando aquí el propósito de este libro, es demostrar que Dios desea que todo el mundo le conozca y que el Señor es misericordioso. Como dice la palabra, lento para la ira y grande en misericordia y verdad. Así que vamos a estar estudiando, y aquí lo que nos damos cuenta, bueno, Nínive era la capital de Asiria, era una ciudad en su momento bastante grande. Dice que se recorría, o eso fue lo que relata la palabra, se recorría, o para poderla recorrer eran 3 días a pie, que fue lo que hizo Jonás. Y Jonás iba de un lado para otro y él iba repitiendo y repitiendo el mismo mensaje y las mismas palabras. Arrepiéntate, Nínive, porque dentro de 40 días va a ser destruida, viene juicio. Y él se paseaba, iba de un lado para otro diciendo este mismo mensaje, y con este mismo mensaje diciendo que dentro de 40 días, si no se arrepentían, Nínive iba a ser destruida, y se ganó 120,000 personas con este mensaje. Y dice la palabra del Señor que lo escuchó el rey de Asiria y dijo, bueno, vamos a arrepentirnos, vamos a clamarle a Dios. Y no solamente él, dice que todos los habitantes, ancianos, jóvenes, niños y hasta los animales entraron en ayuno.
Y entonces, ¿por qué era que Jonás no quería ir? Estamos hablando de un profeta. Y estamos hablando de que Dios le habló. Y entonces nosotros en ocasiones le decimos, Señor, háblanos, Señor, muéstrame, Señor, dame la dirección, dame la guía. Y estamos en oración pidiendo esa dirección. Pero a Jonás el Señor le estaba hablando. Y Jonás, ¿qué estaba haciendo? Estaba huyendo de la presencia del Señor. Pero aparte que estaba huyendo, estaba yendo en contravía de lo que el Señor le estaba diciendo. El Señor le decía, ve a Nínive, y él se fue para el otro extremo. Y fue y compró su boleto, compró su pasaje y se fue para el otro extremo. No quería ir a Nínive, no quería hablarle, no quería compartirles. ¿Por qué no quería? Porque los asirios habían sido un pueblo, no eran malos y no eran re malos con el pueblo de Israel. O sea, los habían desterrado, a otros los habían esclavizado, habían matado, eran un pueblo, los asirios eran muy malos. Y entonces, ¿qué era lo que quería Jonás? Que el juicio de Dios cayera sobre Nínive y sobre los asirios. Y entonces Jonás tenía ese pensamiento. ¿Y por qué tenía ese pensamiento y ese presentimiento? Porque conocía a Dios. Y en el capítulo 3 se lo dice, Jonás le dice a Dios, Señor, yo sabía que tú eres un hombre, que tú eres un Dios lento para la ira y grande en misericordia. O sea, Jonás no quería ir porque Jonás decía, yo voy y les hablo, voy y les predico, y esta gente va a terminar arrepintiéndose y Dios lo va a terminar perdonando. Por eso él no quería ir, por eso él quería huir de la presencia de Dios. Y aunque él quería huir de la presencia de Dios, la presencia de Dios permanecía y estaba siguiendo a Jonás. ¿Para qué? Para que el propósito de Dios se cumpliera. Así que, ¿qué sucedía? Que Dios lo que había permitido era que el pueblo, que esta nación asiria, o este pueblo asirio, invadiera a Israel como parte de un proceso que el Señor quería hacia el pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque habían sido rebeldes, por la idolatría, porque habían ido en pos de otros dioses, y entonces Dios mete al pueblo de Israel en un proceso. Y este proceso es a través de los asirios. Y entonces eso es lo que estaba ocurriendo. Los asirios los habían esclavizado y ellos le clamaban a Dios y decían, pero ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que sucede? ¿Será que Dios no nos escucha? Pero era que ellos estaban pasando un proceso. Y eso nos puede pasar también a nosotros, o nos puede pasar también a nosotros a nivel de familia, a nivel de nación. Nos puede pasar porque le podemos en determinados momentos, si no obedecemos a la voz de Dios, no obedecemos lo que el Señor quiere hacer con nosotros, pues vamos a empezar a darnos cuenta de que hay cosas que no están saliendo bien, hay cosas que pensaba que aparentemente iba todo bien, pero no iba tan bien como pensábamos, porque en determinado momento, aún sin darnos cuenta, nos vamos desviando, nos vamos apartando, nos vamos enfriando, nos vamos nosotros muy poco o muy lentamente, poco a poco nos vamos apartando, nos vamos enfriando sin darnos cuenta, y entonces el Señor tiene que darnos una dirección, permitir una tempestad en nuestra vida. Y entonces acá lo que nos damos cuenta es que Jonás, y vuelvo y lo repito, porque es que no estamos hablando de cualquier persona o un personaje en la Biblia, sino era un profeta. Y este profeta va en contravía de la dirección de Dios. Pero el Señor, así como tuvo misericordia con Nínive, también tuvo misericordia con Jonás. Recordemos este pasaje bíblico en el Nuevo Testamento de los dos discípulos que iban camino a Maús.
estos dos discípulos, ¿qué sucedía con ellos? Ellos también iban en contravía. ¿Por qué iban en contravía? Porque el Señor les dijo, quédense en Jerusalén hasta que descienda, hasta que sean investidos del Espíritu Santo. Quédense en Jerusalén. Y cuando no hayan pasado 2, 3 días, cuando ellos ya iban camino a Emaús, y sin embargo el Señor se les atraviesa en el camino, les sale al camino, y aunque ellos iban en contravía, el Señor se les apareció, anduvo con ellos, habló con ellos, les habló, les compartió. A ellos no lo reconocían, pero el Señor tuvo misericordia de ellos. Y eso también nos sucede a nosotros. Y nosotros, aunque en ocasiones le fallamos, nos equivocamos, el Señor tiene misericordia, el Señor nos sale en el camino. Y como les pasó a Jonás, Jonás dijo, ya huí de la presencia del Señor, me voy para Tarsis, aquí voy. Y iba tan tranquilo que se acostó, se fue para la bodega, para alguna parte de la nave, del barco, se acostó a dormir y empezó la tempestad y Jonás allá durmiendo, no sabía qué estaba ocurriendo, el marinero con la gente mirando qué hacían, botaban tratando de aligerar el barco, a ver qué botaban, qué cargas botaban para que no porque ellos ya se veían prácticamente que iban a morir. Y entonces van y despiertan a Jonás. Y la otra versión dice, o la Reina Valera dice, levántese, ¿usted qué hace? El capitán le dice, ¿qué hace ahí, dormilón? Levántese. No sabe lo que está ocurriendo, pero Jonás, a través de lo que acabamos de leer, o a través de la palabra del Señor, nos damos cuenta que Jonás sabía exactamente qué es lo que estaba ocurriendo. Y dice que aparte de que sabía, echaron suertes, y le cayó a Jonás. Y Jonás dijo, sí, ya sé qué es lo que hay que pasar, ya sé qué es lo que sucede y yo sé qué es lo que ustedes tienen que hacer. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? No, es que yo estoy huyendo de la presencia de mi Dios. Y como estoy huyendo de la presencia de mi Dios, la tormenta es por mi causa. ¿Qué debemos hacer? No, pues lo que deben hacer es lanzarme al mar. Y de verdad que la tormenta se va... el mar se va a aplacar, se va a tranquilizar y les habla y dice que estos hombres quedan bastante impresionados, impactados, porque hablan y dicen, el Dios de Jonás, el Dios de este hombre es un Dios poderoso, pero sin embargo ellos no querían lanzarlo. ¿Por qué? Porque ellos sabían y decían, si lo lanzamos se muere, lo vamos a asesinar. Y aparte de eso, Jonás pues también sabía, y si me lanzan aquí me muero. Pero Jonás prefirió que lo lanzaran a decir, oiga, pues usted, ¿por qué no hacemos una cosa? Vamos a remar, a ver si me regresan por lo menos al puerto, y yo de ahí me voy para Nínive. Por lo menos, él dijo, no, lánceme. Porque prácticamente está diciendo, máteme, o prefiero morirme. Y dice que estos hombres y el marinero trataron de acercarlo a la playa, como decir, no lo vamos a lanzar al mar, lo vamos a lanzar ahí en tierra firme o a la playa, y no pudieron, porque entre más trataban de acercarlo, el mar y la tempestad se enfurecía más. Y entonces, cuando se dieron cuenta que no podían, pues ¿qué hicieron? Lo lanzaron al mar. Y todo, el mar, el viento, todo se aquietó y pasó, y esos hombres prometieron y dijeron, vamos a servirle. Ofrecieron sacrificios al Dios de Jonás y dice que prometieron servirle. ¿Por qué? Porque pudieron experimentar el poder de Dios. Y aunque Jonás iba en contravía, el Señor estaba haciendo su obra y estaba tocando aún también a estos marineros o a estos hombres que estaban ahí en el barco, y les estaba tratando aún con ellos. Cuando lanzan a Jonás al mar, pues Jonás no se imaginaba que el Señor ya tenía un plan. O tenía un plan B, tenía otro plan para que igual Jonás cumpliera el propósito que Dios le había trazado. O sea, lo lanzan al mar, el Señor le había dado la orden a un pez, a una ballena. La ballena se lo traga completo, él termina en el vientre de la ballena o de este pez gigante,
¿Y cuánto tiempo duró en dentro de este pez? Dice la palabra que fueron 3 días y 3 noches. Esa es lo que el Señor hablaba de la señal del profeta Jonás, hablando que así como estuvo Jonás en el vientre de la ballena 3 días y 3 noches, así también estaría Jesucristo en el centro de la tierra 3 días y 3 noches. Y entonces Jonás en el capítulo 2, ¿qué es lo que hace? Orar y orar y clamar. Y prácticamente Jonás quería huir de la presencia del Señor, pero aquí se encuentra clamando. Yo creo que aunque fue un retiro forzado, pasó esos 3 días ahí en la oscuridad, orando. Bueno, yo no sé si tuvo que haber pasado en ayuno, tuvo que haber pasado, bueno, sin nada, a oscuras, buscando la presencia de Dios, porque el capítulo 2, hace un momento que lo leímos, nos damos cuenta que es un capítulo de clamor, de oración, de que Él lo reconoce, que Él pide ayuda, que hay ese trato de Dios con Jonás. Y si lo lleváramos al tiempo de hoy, pues diríamos, no, fue un retiro en el cual el Señor nos metió en un retiro, o a cierta persona lo metió en un retiro sin luz, sin agua, en ayuno, sin internet, sin redes, sin televisión, sin nada, porque era un momento en el cual el Señor quería tratar con Jonás en ese momento. Y entonces Jonás, después de que tiene ese tiempo con Dios, dice que el pez lo lanza allá en la playa, en la arena, y después de eso el Señor vuelve y le dice: ve a Nínive y predica mi palabra, ve a Nínive y predica lo que yo le he dicho que predique. Y dice que en ese momento ya Jonás se levanta, entra a Nínive y empieza a hablarles y empieza a predicarles y empieza a advertirlos de lo que puede pasar, de que viene una prueba, que viene una dificultad para ellos, y empieza todo este tiempo y todo este trato de Dios también para con Nínive. Así que lo que podemos ver, mis hermanos, es que en determinado momento se puede levantar una tempestad, se puede levantar algo en el cual nosotros debemos entender y discernir los tiempos de lo que está pasando, de lo que está ocurriendo. Así que Jonás huyó de la presencia de Dios, y eso es algo en el cual nosotros en determinado momento pues hemos huido de la presencia del Señor. Y cuando digo hemos huido o hemos desobedecido, cuando el Señor nos dice algo, cuando el Señor nos habla, cuando el Señor nos dice qué debemos hacer, o nos dice qué debemos hablar, y nosotros no lo hacemos. Y alguien decía eso, en determinado momento, o cada uno lleva un Jonás dentro, en el sentido de que en determinado momento podemos desobedecer al Señor, una instrucción de Dios, lo que el Señor nos dice, lo que el Señor nos habla. Jonás como centinela, como una atalaya, y el Señor quería que Jonás le compartiera. Jonás no quería, porque como lo dije hace un momento, Jonás decía: ¿y qué tal que se arrepientan? ¿Y qué tal que el Señor los perdone? Y nos puede pasar también a nosotros cuando tal vez tenemos un conflicto con alguna persona, un vecino, alguien, y el Señor, y nosotros le oramos al Señor: Señor, ayúdame a resolver ese problema, esa dificultad. Y entonces el Señor nos dice: ore por esa persona, ore por esa familia, bendígalos, pida, clame, doble rodillas por esa familia, y déles, y ore y dé palabras de bendición para ellos.
y entonces nosotros podemos decir y esperando un juicio para esa persona porque nos hizo mal, porque algo sucedió, y entonces nosotros queremos es juicio, y el Señor nos está diciendo, no, juicio no, bendígalos, ore por ellos, y uno puede pensar y decir, pero Señor, ¿qué tal que? O no le dice uno al Señor, sino en el pensamiento propio, el pensamiento personal, uno va a decir, Señor, pero si yo los bendigo, ¿qué tal que de verdad el Señor termine bendiciéndolos, no? ¿Qué tal que el Señor los bendiga? Yo lo que estoy necesitando es que el Señor lo que estaba deseando Jonás, juicio. Y entonces, como este sencillo ejemplo, nos pueden pasar muchas situaciones, muchos pensamientos. Igual la persona que nos ha hecho mal o que de alguna forma algo no nos pagó como debía pagar, y entonces el Señor también nos puede decir, no, compártele la palabra. Él lo que está necesitando es que alguien le comparta, porque si me conociera no pasaría lo que está pasando. Comparta mi palabra, y uno puede decir lo mismo, y Señor, ¿y qué tal que le comparta y se arrepienta? ¿Y qué tal que le comparta y termine aceptándolo? Entonces ya como que no es lo que necesito, no es lo que estoy pidiendo. Yo lo que estoy pidiendo es que caiga el juicio sobre esa persona, que caiga el juicio sobre esa familia, esa empresa, cualquier sea la situación. Y entonces en ese momento el Señor nos va a decir, bueno, pero los he puesto como atalayas, los he puesto así como yo le di la salvación de gracia, pues también hable de gracia, también comparta esa salvación que yo le he dado a conocer. Entonces, hay muchas situaciones en las cuales nosotros podemos decir, oiga, pero Jonás, realmente, qué rebeldía la de Jonás, qué hombre tan rebelde, qué hombre tan terco a que el juicio de Dios cayera sobre Nínive, y no quería. Y el Señor termina diciéndole, Jonás, pero es que este pueblo, esta nación, no sabe discernir de la mano derecha, de la mano izquierda, no sabe lo que es bueno, no sabe lo que es malo, y son 120,000 personas. Y aparte de las 120,000 personas, hay animales. El Señor le hace ver y dice, el Señor le está diciendo, son creación mía, yo los creé. Si usted se puso bravo porque un gusano se comió la calabacera o las plantas que le estaban dando la sombra, y se puso bravo por eso, y le dice el Señor, y no haces bien en enojarte. Y aparte de que del enojo, Jonás dice, no, es que me quiero morir. Así como quería que lo lanzaran al mar porque se quería morir, ahora también se quería morir porque el sol le estaba dando fuerte, y estaba el sol tan fuerte que lo tenía mareado, ¿no? Lo tenía, dice que estaba debilitado. Yo creo que, débil. El sol lo tenía debilitado y estaba bravo por eso. Pero el Señor tenía, como dije hace un momento, tenía misericordia tanto de Jonás como también de Nínive. Y el Señor, igualmente, el Señor hace salir el sol sobre justos, sobre injustos, y que nosotros aprendamos también a tener misericordia. Si decimos que conocemos del Señor, que conocemos a Dios, debemos nosotros conocer de cómo actuaría el Señor en cierta situación, de que cuando nosotros tenemos un objetivo claro, cuando nosotros sabemos el por qué estamos acá, o el por qué el Señor nos ha rescatado, de que el Señor nos ha llamado, pues que podamos nosotros aprovechar esa oportunidad para poder ayudar a alguien
compartir la palabra, orar por una necesidad, orar por una persona que se encuentra enferma. A veces el Señor nos coloca en momentos cruciales para otra persona. Me acordaba yo hace algunos días, bueno, íbamos ahí en el carro, ahí por el centro, y bueno, el caso fue que hubo un accidente, pero eso prácticamente fue delante aquí de nosotros, porque yo llegué al semáforo y yo que paro porque acaba de cambiar el semáforo a rojo, pero en esos instantes pasó una moto, se alcanzó a pasar y venía subiendo otra moto, colisionaron, se estrellaron y prácticamente, bueno, quedaron las dos personas en el piso, fue así, ¿no? Y quedan las dos personas en el piso y prácticamente quedaron, así como cayeron, quedaron inmóviles y se murieron ya, en un instante se murieron. Y el muchacho cayó boca abajo, el casco le salió para un lado y él así como cayó, quedó y no se movió durante los 4 o 5 minutos después. Y bueno, y uno dice, ¿qué pudo hacer en este momento, no? Y estamos como tan impactados de lo que va pasando, de lo que ha pasado, que uno dice, lo único que puedo es orar y pedirle al Señor misericordia, porque uno no sabe esas personas, si conocen, si no conocen. Bueno, afortunadamente como 5 minutos, algo de minutos después empezaron a reaccionar, ya a moverse y llegaron las ambulancias, pero fue algo bastante fuerte y delicado, y uno dice, a veces el Señor lo coloca en ciertos momentos de personas que uno nunca los ha visto o conocido, pero el Señor permite uno para que uno haga algo, que levante una oración, Señor, sálvalo, Señor, ten misericordia, porque son momentos o son segundos cruciales para la vida de una persona. Entonces, nos damos cuenta acá en la palabra del Señor de que Jonás prefirió, y en ese momento él prefería morirse que regresar o irse en dirección de Nínive. ¿De qué me habla esto? De que el Señor permite circunstancias en nuestra vida, o en nuestra familia, o en nuestra nación. ¿Para qué? Para darle para darnos, para levantar una tempestad, para darnos una nueva dirección. Y eso fue lo que el Señor hizo con Jonás, le dio una nueva dirección. ¿Y qué hacían los marineros? ¿Y qué hacía Jonás? Jonás, en ese momento de tempestad, ellos perdieron el control de la nave, los marineros, y Jonás dijo, pues, lánceme porque aquí se perdió el control de todo. Y eso nos puede pasar también en ocasiones en nuestra vida, en las cuales decimos, perdimos el control de esta situación. Pero cuando nosotros perdemos el control de la situación, tenemos que reconocer que el Señor tiene el control de todo, que el Señor tiene el control de cada situación, de lo que está pasando, de lo que nos está ocurriendo. O sea, cuando nosotros entendemos, y a veces decimos, ya en esa situación no hay nada que hacer, tenemos que entender que nosotros no podemos hacer nada, pero que tenemos que clamarle al Señor, que Él es el que tiene el control y Él es el que nos puede ayudar. Dependemos del Señor, dependemos de la misericordia de nuestro Dios para darnos esa dirección que estamos necesitando, esa palabra que estamos necesitando, esa palabra de fortaleza, esa palabra de bendición. Y el Señor, ¿qué nos damos cuenta? Que el Señor dijo, o el Señor pensaba y decía, voy a cumplir el propósito en la vida de Jonás. Y el propósito que yo tengo para Nínive, lo voy a cumplir
con Jonás. Y por eso sucedió lo que sucedió. Y Jonás, él pensaba que se iba a ahogar, que iba a morir. No pensaba, nunca pensó que del plan que el Señor tenía. El día de ayer leía historias y resulta que hay peces, por ahí hasta, bueno, no me aprendí los nombres, pero hay 2 o 3 clases de peces grandes, gigantes, que hace años, 40, 50 años atrás, se tragaron también personas vivas. A uno, dice que unas personas iban en una barca, en un barco, y hubo también como una tempestad. El caso fue que se cayeron como 2 o 3 personas, y una de esas personas se la tragó un pez de estos gigantes. Y resulta que como a los 5 días, algo así, encontraron el pez, o el pez fue hasta la playa y botó la persona inconsciente, pero estaba viva. Y dice que a los pocos días la persona se recuperó y la persona le quedaron, cuenta esta noticia, a la persona le quedaron unas manchas en la parte acá del cuello y en los brazos, unas manchas blancas que dicen que posiblemente fue como el ácido del pez que le cayó, y la persona quedó con esas manchas, pero el resto quedó absolutamente bien. Y hay otra historia de un perro, un perro que se pierde o se metió al mar y se lo tragó un pez de estos grandes, lo tuvo varios días y no sé cuántos días. El caso es que el pez bota o vomita el animal, el perro, y el perro también igual. Salió, o sea, no murió ni nada. Entonces nos damos cuenta de que son evidencias de que el Señor le dio la orden a un pez o a una ballena para que hiciera lo que tenía que hacer. Y nos damos cuenta de que cuando el Señor tiene un propósito con nosotros, cuando tiene un propósito con alguien, el Señor lo hace, el Señor lo cumple. Gloria al Señor, bendito es el Señor. Así que el Señor le dice, el Señor, por aquí, bueno, aquí tengo había hecho una anotación, bueno, en el cual el Señor tiene el control de nuestras vidas. El Señor tiene el control de cada situación. Podemos nosotros decir, pero esta situación que me está pasando, esta dificultad, no entiendo, no sé cómo salir de esta situación. El Señor tiene el control de cada situación, tiene el control de nuestros proyectos. Tal vez se ha levantado una tempestad y esa tempestad arrasa con nuestros proyectos, arrasa con situaciones en nuestra vida, planes en nuestra vida, cosas que teníamos preparadas y de pronto hoy estaban y ya mañana decimos, pero ¿qué pasó? ¿A qué hora sucedió esto? ¿A qué hora se levantó esta tempestad? Pero siempre que nos damos cuenta y cuando estamos en los propósitos de Dios y cuando aún en medio de las dificultades y en errores que cometemos, queremos volvernos a Dios, queremos hacer la voluntad de Dios, pues el Señor trae renovación. Así el Señor lo compara cuando los judíos le preguntaban, o los fariseos le decían, denos señales, le decían a Jesús, denos señales para que nosotros creamos que tú eres el Mesías. Y entonces el Señor le dice, estas personas piden señal, pero señal no les será dada, sino la señal del profeta Jonás, que así como Jonás estuvo esos 3 días
pasando días difíciles, momentos difíciles. Así también lo compara con el tiempo difícil que pasó el Señor, el tiempo de cuando fue crucificado. Pero todo esto el Señor lo permitió. ¿Por qué? Porque el Señor trajo, después de que salió Jonás del pez, aunque después sigue hablando y sigue renegando y sigue diciendo que quiere morirse, pues el Señor trató con Jonás en el pez, dentro del pez, y Jonás salió renovado. Por lo menos Jonás salió o quería ya ir a predicar, ir a hablarle a la gente de Nínive, al pueblo allá, a hablarles. Salió renovado. Y cuando el Señor permite esas situaciones en nuestra vida, es para traernos renovación, es para que nosotros podamos escuchar su voz, para que hay muchos ruidos en medio de lo que estamos viviendo, hay muchos ruidos, y ese ruido nos impide escuchar la voz de Dios. Cuando digo de ruidos, es muchas situaciones que hay a nuestro alrededor, y hoy con la tecnología, el internet, las redes, y todo eso nos envuelve o envuelve a la persona y impide que podamos escuchar la voz de Dios, o que la persona pueda escuchar la voz de Dios. Y tenemos que apartarnos, tenemos que decir: voy a sacar este tiempo, voy a sacar estos días para meterme con el Señor, para apartarme de muchas situaciones, para apartarme de cosas que me distraen, para meterme en la presencia del Señor, para que el Señor me hable, para que el Señor me dé la dirección que estoy necesitando, para que el Señor me dé la respuesta que estoy necesitando, para que el Señor me hable, para que el Señor me diga qué es lo que tengo que hacer, cuál es el paso a seguir. Así que el Señor siempre lo que quiere es cumplir su propósito en nuestras vidas. Así que el Señor lo que quiere es cumplir el propósito en cada una de nuestras vidas. Que ese propósito nosotros podamos decirle al Señor y podamos enfocarnos para que el Señor cumpla el propósito en nuestra vida. Pero nosotros debemos tener la disposición, disponernos y preguntarle al Señor qué quiere hacer en nuestras vidas, que Él es el que tiene el control de nuestras vidas, que Él es el que tiene el control de todas las situaciones que están pasando a nuestro alrededor. Así que el Señor quiere tocarnos, o quiere sacudirnos como sacudió esa nave y sacudió allá a Jonás, que estaba durmiendo. ¿Para qué? Para enderezar el corazón y para guiarnos y para bendecirnos, para enderezar el corazón de Jonás, pero también para enderezar en ocasiones nuestro corazón, para guiarnos y para bendecirnos, porque es lo que el Señor quiere para cada uno de nosotros. Bueno, mis hermanos, le invito a que se coloque sobre sus pies. Vamos a orarle, vamos a darle gracias al Señor por este momento. Gracias, Señor maravilloso. Te damos en esta noche. Gracias por tu palabra. Gracias por todo lo que haces y sigues haciendo en nosotros, Señor. Toma el control de nuestras vidas. Toma el control de nuestros pensamientos. Toma el control de esa dirección que quiere darnos, Señor. Porque tú tienes el control de todo. Ayúdanos a seguir adelante. Ayúdanos a fortalecernos en ti. A renovarnos, Señor. A renovarnos en tu presencia, Dios. Cada día necesitamos más de ti, Señor. Ayúdanos a seguir adelante. Ayúdanos, Dios mío, Señor, a enderezar lo que tengamos que enderezar en nuestras vidas, o a enderezar lo que tengamos que enderezar de nuestro corazón, Señor. O a enderezar, Dios mío, Señor, en lo que nos hemos ido desviando. O a enderezar, Dios mío, Señor, nuestra obediencia hacia ti, Señor. Queremos enderezar nuestra obediencia a Dios. Porque cuando tú hablas, Dios mío, Señor, es porque quiere lo mejor para nosotros. Cuando tú nos hablas, Señor, es porque quiere que hagamos algo, y nosotros, para que todo nos salga bien, Señor, lo que debemos hacer es tu voluntad, Señor.
Eso debemos tenerlo claro, Dios, porque queremos agradarte, Señor, y queremos conocerte y entenderte cada día. Te lo pedimos en esta hora, te pido por cada uno de mis hermanos acá en esta noche presente, Señor. Ayúdalos, guárdalos, bendícelos, guíalos, Señor. Permítanos, Dios mío, Señor, seguir adelante, seguir avanzando. Te colocamos nuestros proyectos, te colocamos nuestras metas, Señor, nuestros trabajos. Te colocamos, Dios mío, Señor, nuestras vidas para que tú cumplas el propósito en cada uno de nosotros, Señor. Y cuando nos hables, Señor, podamos tener, Dios mío, Señor, el discernimiento, pero también la obediencia para hacer tu voluntad. Todo esto te lo pedimos, Dios mío, Señor. Ayúdanos para seguir adelante, ayúdanos para seguir haciendo tu voluntad. Ayúdanos, Dios mío, Señor, para que todo lo que hagamos y emprendamos, Dios mío, Señor, estemos, Dios mío, siempre bajo tu dirección y bajo tu cobertura, Señor. Gracias te damos en esta noche. Amén y amén. Gloria al Señor.